El cartel de Jalisco humilló a un vagabundo. Su respuesta los dejó sin palabras. Son las de la noche cuando 4 sicarios del Cártel del Sol arrojan un vaso de cerveza tibia sobre el hombre que duerme junto a la barda del almacén abandonado. Desde hace meses, ese vagabundo de barba descuidada y ropa raída permanece en la misma esquina de la colonia Ferrocarril, a solo de la casa de seguridad más importante de la organización. Los criminales ríen, lanzan monedas al suelo y le gritan insultos que él recibe con la mirada baja, como si la humillación fuera parte de su existencia. Lo que ignoran es que cada burla, cada rostro, cada placa de camioneta y cada movimiento nocturno ha sido registrado en la memoria fotográfica de alguien que no es lo que aparenta. El aire húmedo de Guadalajara está a punto de revelar una de las operaciones encubiertas más devastadoras en la historia reciente contra el crimen organizado. La historia del asterisco David Rojas comienza años atrás. Cuando vestía el uniforme impecable de la Agencia de Investigación Criminal y su nombre figuraba en expedientes clasificados de narcotráfico. Era un agente de inteligencia especializado en infiltración de largo plazo, entrenado en técnicas de supervivencia urbana y documentación fotográfica sin equipo visible. Su especialidad consistía en volverse invisible en los lugares donde el crimen organizado operaba con total impunidad, adoptando identidades que nadie cuestionaba porque nadie realmente observaba. Durante años trabajó casos menores en Tonalá y Tlaquepaque, perfeccionando el arte de pasar desapercibido, mientras reunía evidencia que desmantelaba células criminales desde adentro. Pero en octubre su superior, el comandante asterisco Eduardo Villegas, le presentó la misión que definiría su carrera y cambiaría su vida para siempre. El Cártel del Sol había establecido en la colonia Ferrocarril un centro neurálgico de distribución que movía aproximadamente millones de pesos semanales en sustancias ilícitas. La casa de seguridad ubicada en la calle Fundición número funcionaba con una estructura militar impecable, rotación de sicarios cada horas, vehículos con placas clonadas y un sistema de vigilancia que cubría 4 cuadras a la redonda. Las autoridades habían intentado 3 operativos fallidos en años, todos frustrados por informantes infiltrados en las corporaciones policiales. La propuesta del comandante Villegas era radical: colocar a un agente en la zona durante meses, sin contacto directo, sin tecnología rastreable, convirtiéndolo en parte del paisaje urbano hasta que los criminales dejaran de verlo como una amenaza. Asterisco David escuchó la misión completa y después de un silencio de segundos aceptó, sabiendo que significaba abandonar temporalmente a su familia y su identidad. La transformación comenzó en un departamento seguro en Zapopan, donde Asterisco David pasó 3 semanas dejando crecer su barba, perdiendo deliberadamente de peso y estudiando los patrones de comportamiento de personas en situación de calle. Un equipo de psicólogos forenses lo entrenó en técnicas de desconexión emocional y resistencia a la humillación pública. Herramientas necesarias para sobrevivir el rol sin romper el personaje. Le proporcionaron ropa desgastada comprada en mercados de segunda mano, una mochila raída con objetos convincentes y una pequeña libreta oculta en el __, donde registraría información en código. El de noviembre asterisco David Rojas desapareció oficialmente de los registros activos de la corporación. A las de la mañana del día siguiente, un vagabundo sin nombre apareció durmiendo bajo un puente a 7 cuadras de la casa de seguridad del Cártel del Sol. Durante las primeras 2 semanas, asterisco David se dedicó exclusivamente a establecer su presencia en la zona sin acercarse a la casa objetivo. Dormía en diferentes puntos de la colonia. Pedía monedas en el crucero de la avenida Washington y rebuscaba en contenedores de basura con la convicción de un actor que interpreta el papel de su vida. Los vecinos comenzaron a reconocerlo como parte del entorno urbano, ese hombre silencioso que nunca causaba problemas y agradecía con gestos cualquier ayuda recibida. Paulatinamente fue acortando la distancia hasta establecerse de manera permanente junto a la barda del almacén abandonado a menos de la casa de seguridad. Desde esa posición privilegiada podía observar cada entrada y salida, cada vehículo que llegaba y cada rostro que cruzaba la puerta de metal verde. Los sicarios del Cártel del Sol lo vieron por primera vez el de diciembre y su reacción fue exactamente la que asterisco David esperaba: indiferencia total.
Los primeros meses fueron una prueba de resistencia psicológica que superó cualquier entrenamiento previo. Asterisco David soportó noches de frío intenso con solo cartones como protección. Días enteros sin alimento, más allá de lo que encontraba en la basura, y la humillación constante de ser invisible para la sociedad. Cada madrugada, cuando la ciudad aún dormía, sacaba su libreta. Oculta y registraba en código abreviado todo lo observado el día anterior. Placas de vehículos, descripciones físicas, horarios de movimientos y patrones de comportamiento. Memorizaba cada detalle. Porque sabía que una sola fotografía o dispositivo electrónico arruinaría meses de trabajo y probablemente le costaría la vida. La información se acumulaba en su mente como un archivo vivo y dinámico, que solo él podía descifrar. Su único contacto con la realidad del asterisco David Rojas eran los domingos a las de la mañana, cuando un agente disfrazado de repartidor dejaba una bolsa con comida enlatada cerca de su ubicación, señal de que la operación continuaba activa. La primera interacción directa con miembros del cártel del Sol ocurrió el de enero cuando 3 sicarios salieron de la casa de seguridad en estado de embriaguez. Uno de ellos, apodado el Chivo, según escuchó de asterisco David, se acercó caminando con arrogancia y le arrojó una botella de cerveza vacía que impactó en su hombro. Los otros 2 rieron mientras el primero le gritaba que se largara de la zona o terminaría en el fondo de una barranca. Asterisco David mantuvo la mirada baja, encogió los hombros y murmuró disculpas incoherentes sin moverse de su lugar. La reacción sumisa convenció a los criminales de que no representaba amenaza alguna. Solo un miserable más en la geografía urbana que controlaban. Después de lanzarle algunas monedas al suelo entre carcajadas, los sicarios regresaron a la casa. Asterisco David recogió las monedas con manos temblorosas, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que había superado la primera prueba. Los criminales ya no lo veían como persona, lo cual significaba que podía trabajar con total libertad. Con el paso de los meses, las humillaciones se volvieron rutinarias y cada vez más elaboradas. Los sicarios comenzaron a usar al asterisco David como entretenimiento personal. Le arrojaban comida podrida, lo mojaban con mangueras en plena madrugada y apostaban dinero sobre cuánto tiempo tardaría en reaccionar ante sus provocaciones. Él jamás respondió con violencia ni dignidad herida, siempre manteniendo el personaje del vagabundo derrotado por la vida que agradecía cualquier atención, incluso la crueldad. Mientras tanto, su libreta oculta crecía con información devastadora. Había identificado a sicarios regulares, documentado vehículos con placas específicas y establecido que los cargamentos grandes llegaban los martes y viernes entre las hilas de la madrugada. El comandante Villegas recibía reportes codificados cada domingo y la operación avanzaba con precisión milimétrica hacia un objetivo aún no definido. Nadie, ni siquiera los mandos superiores, imaginaba cuán profunda sería la infiltración de asterisco David Rojas, ni cuánto tardaría en revelar su verdadera identidad. Después de este primer capítulo, me gustaría saber desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Deja tu comentario porque me encanta saber dónde están los que aprecian estas narrativas de la vida real transformadas en lecciones de justicia. El de marzo marcó un punto de inflexión en la operación encubierta cuando asterisco David presenció algo que cambiaría la escala de su misión. Eran las de la madrugada cuando una camioneta blindada, Suburban negra, se estacionó frente a la casa de seguridad con una urgencia inusual. De ella descendieron 2 hombres que el asterisco David no había visto antes, vestidos con trajes formales completamente fuera de lugar para esa zona y horario. Uno de ellos cargaba un maletín metálico esposado a su muñeca. El tipo de contenedor que en el mundo del crimen organizado solo se usa para transportar efectivo de alto volumen o documentos comprometedores. La conversación en la entrada fue breve, pero tensa, con gestos que indicaban desacuerdo o preocupación entre los recién llegados y el comandante de la célula local. Asterisco David fingió dormir profundamente mientras memorizaba cada detalle. La placa de la Suburban terminaba en el hombre del maletín tenía una cicatriz vertical en el mentón y el otro usaba reloj de oro visible a de distancia. La reunión duró minutos exactos y cuando los visitantes salieron, sus rostros mostraban una satisfacción que contrastaba con la tensión inicial. Los días posteriores confirmaron las sospechas del asterisco David.
La casa de seguridad no era solo un punto de distribución local, sino un nodo de coordinación regional conectado con escalones superiores de la estructura del Cártel del Sol. Comenzó a notar patrones más sofisticados en las operaciones, llegadas de vehículos de otras ciudades con intervalos coordinados, rotación de sicarios que claramente respondían a comandantes externos y conversaciones telefónicas donde escuchó menciones a plazas en Colima y Nayarit. La libreta oculta en el __ de su mochila ya contenía información suficiente para desmantelar la célula local, pero su instinto de investigador le indicaba que debía esperar para comprender la verdadera magnitud de la red. El comandante Villegas recibió el reporte codificado del domingo y la instrucción fue clara. Continuar la infiltración hasta identificar a los mandos regionales. David aceptó mentalmente que su vida como vagabundo se extendería varios meses más, sacrificio necesario para un golpe que pudiera desarticular no solo una casa, sino una región operativa completa. La realidad de la calle comenzaba a dejar marcas más profundas que las físicas. David le había perdido desde el inicio de la operación. Su piel mostraba lesiones por exposición constante al sol y la falta de higiene básica generaba problemas de salud que debía ignorar para mantener el personaje. Pero el desgaste psicológico era más preocupante. Las humillaciones diarias de los sicarios, la soledad extrema sin contacto humano genuino y la constante alerta, fingiendo estar desconectado de la realidad, comenzaban a difuminar la línea entre David Rojas, de la gente y el vagabundo sin nombre que habitaba esa esquina. Durante las madrugadas, cuando el silencio envolvía la colonia Ferrocarril, se descubría a sí mismo, pensando como la persona que interpretaba, sintiendo la desesperanza real de quienes viven en la calle, sin la certeza de una misión que justifique el sufrimiento. Los entrenamientos psicológicos le habían advertido sobre este fenómeno, la inmersión tan profunda en un rol que la identidad original comienza a fragmentarse. Mantenía su cordura repitiendo mentalmente los nombres de su esposa y sus 2 hijos, recordándose que cada día de humillación acercaba el momento de regresar a ellos con una operación histórica cumplida. El 1 de mayo, un incidente amenazó con terminar prematuramente toda la misión. Uno de los sicarios más jóvenes, conocido como el Pelos, había bebido desde el mediodía y alrededor de las de la noche salió de la casa de seguridad con evidentes intenciones violentas. Se dirigió directamente hacia donde el David fingía organizar sus cartones y sin provocación previa le propinó una patada en las costillas que lo dejó sin aire. El Pelos gritaba obscenidades sobre limpiar la zona de basura humana mientras sus compañeros observaban desde la puerta con diversión. David se encogió en posición fetal, protegiendo su cabeza y el área donde guardaba la libreta oculta, reprimiendo cada instinto de defensa personal que años de entrenamiento le habían inculcado. El comandante de la célula, un hombre conocido como Don Sebastián, finalmente intervino, gritándole a el Pelos que dejara en paz al vago, porque no querían atención policial innecesaria. El joven sicario escupió cerca del David y regresó a la casa entre risas forzadas que intentaban disimular su frustración. Esa noche, David revisó mentalmente cada segundo del incidente, confirmando que no había roto el personaje, pero la costilla fracturada que palpaba bajo su ropa le recordaría durante semanas lo cerca que había estado del punto de quiebre. Los meses siguientes establecieron una rutina paradójicamente estable en la existencia dual del David. Los sicarios del Cártel del Sol lo habían adoptado como parte del entorno, el vagabundo patético que le servía de mascota humillante cuando necesitaban entretenimiento. Le arrojaban sobras de comida, a veces con generosidad y otras con crueldad calculada, apostando sobre si comería lo que le daban sin importar el estado. Él aceptaba todo con la humildad quebrada de quien no tiene opciones. Mientras sus ojos observaban y su mente registraba cada detalle operativo. Para junio había identificado a miembros activos de la organización, documentado vehículos regulares y establecido que los días y de cada mes llegaban pagos en efectivo para la nómina de sicarios. Descubrió que la casa tenía un túnel de escape hacia el almacén abandonado detrás de su posición. Información crítica para cualquier operativo futuro.
El comandante Villegas recibía cada reporte con creciente asombro ante la profundidad de inteligencia que un solo agente estaba generando sin tecnología. Solo con observación disciplinada y memoria fotográfica entrenada. El de julio ocurrió el evento que convertiría la misión del asterisco David en una prioridad nacional. Eran las de la noche cuando 3 camionetas Lobo con vidrios polarizados se estacionaron frente a la casa de seguridad en formación militar. De ellas descendieron 8 hombres armados con equipo táctico y una autoridad que inmediatamente diferenció su rango del sicariato local. Asterisco Don Sebastián salió a recibirlos con deferencia que Asterisco David nunca le había visto mostrar, usando el tratamiento de comandante al dirigirse al líder del grupo visitante. La reunión se extendió por horas y media, tiempo durante el cual Asterisco David fingió dormir mientras grababa mentalmente cada rostro iluminado por las luces de la entrada. El líder visitante era un hombre de aproximadamente años, complexión robusta, bigote entrecano y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Detalles que Asterisco David repasó mentalmente. Veces para no olvidar. Cuando los visitantes finalmente se retiraron, uno de los sicarios locales comentó en voz alta que el comandante Asterisco Águila Real, en persona había venido a supervisar la plaza. Asterisco David sintió que su corazón se aceleraba bajo los cartones. Acababa de identificar visualmente a uno de los 5 mandos regionales más buscados del Cártel del Sol. La información sobre él. Comandante Asterisco Águila Real transformó la operación de Asterisco David, de un caso local a una prioridad de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. El domingo siguiente, el contacto de la corporación dejó junto con la comida habitual un periódico doblado en página específica, señal de que se había recibido y procesado el reporte de identificación. Durante las siguientes semanas, Asterisco David notó incremento en la actividad de la casa de seguridad. Llegaban paquetes más grandes con mayor frecuencia. La rotación de sicarios se intensifició a turnos de horas y se instalaron 2 cámaras adicionales de vigilancia en postes cercanos. Asterisco Don Sebastián parecía más tenso, dando órdenes con urgencia inusual y realizando llamadas constantes que Asterisco David alcanzaba a escuchar. Fragmentadas. En una de esas conversaciones captó la frase que confirmaría sus sospechas. La casa de seguridad se estaba preparando para recibir un cargamento valorado en aproximadamente millones de pesos, el más grande en la historia de esa célula. Asterisco David comprendió que el momento definitivo se acercaba, que meses de humillación y sufrimiento estaban a punto de convertirse en la operación que justificaría cada sacrificio. Lo que aún no sabía era que el comandante de Asterisco Águila Real planeaba estar presente durante la entrega, oportunidad que las autoridades no podían desperdiciar. El de agosto de Asterisco David registró en su libreta oculta el dato que desencadenaría todo. Había escuchado a 2 sicarios confirmar que el gran cargamento llegaría el de agosto a las de la madrugada. Con presencia confirmada del comandante Asterisco Águila Real para supervisar personalmente la operación. Esa noche, por primera vez en meses, Asterisco David rompió protocolo, y en lugar de esperar al domingo, dejó una marca de tiza roja en el poste cercano a su ubicación. Señal de emergencia que indicaba información crítica, requiriendo contacto inmediato. A las de la mañana siguiente, el agente encubierto que normalmente hacía entregas dominicales apareció disfrazado de trabajador de limpia pública. Mientras fingía recoger basura cerca del Asterisco David recibió el mensaje codificado en un papel arrugado. Operación coordinada contra célula local y mando regional. Fecha de agosto, de la madrugada. Presencia del comandante Asterisco Águila Real confirmada. El agente asintió imperceptiblemente y se alejó. ¿Y de Asterisco David Rojas? El vagabundo humillado durante meses por criminales que nunca sospecharon su verdadera identidad, acababa de activar lo que se convertiría en una de las operaciones más exitosas contra el Cártel del Sol en la historia reciente de Jalisco. La semana previa al de agosto transcurrió con una tensión que solo Asterisco David podía comprender completamente. Mientras los sicarios del Cártel del Sol preparaban la logística para recibir el cargamento más importante de su historia operativa, él observaba cada detalle sabiendo que esa información se estaba traduciendo en
Tiempo real en un operativo policial de escalas sin precedentes. Don Sebastián había triplicado la seguridad perimetral colocando vigilantes en 4 esquinas diferentes y estableciendo rondines vehiculares cada minuto en un radio de 6 cuadras. Irónicamente, nadie prestaba atención al vagabundo sucio que dormía junto a la barda del almacén. Ese hombre que ya formaba parte del paisaje urbano como los postes de luz o los baches en el pavimento. David había perfeccionado el arte de la invisibilidad, al punto que los propios criminales pasaban junto a él discutiendo detalles. Operativos sin bajar la voz, confiados en que un indigente no representaba riesgo de filtración. Cada conversación capturada se convertía en ventaja táctica para las fuerzas que se preparaban en silencio. El de agosto, David presenció la llegada de refuerzos externos que confirmaban la magnitud del evento planeado. Durante la tarde llegaron 2 camionetas con sicarios adicionales, provenientes de Zapopan y Tlajomulco, reconocibles por su acento y referencias geográficas en las conversaciones. Don Sebastián los distribuyó en posiciones estratégicas, convirtiendo la zona en un perímetro fortificado que cualquier autoridad consideraría impenetrable sin inteligencia interna. Uno de los sicarios nuevos, más joven y con evidente falta de experiencia urbana, se acercó a David y le preguntó directamente cuánto tiempo llevaba en esa esquina. La pregunta generó un momento de tensión que David manejó con la perfección de meses de práctica. Balbuceó respuestas incoherentes, mezclando quejas sobre el clima con solicitudes de monedas, proyectando la imagen de alguien cuyas facultades mentales estaban demasiado deterioradas para representar amenaza. El sicario joven se rió con desprecio y le arrojó un billete de pesos antes de alejarse. Don Sebastián, quien había observado la interacción, gritó desde la puerta que dejaran en paz al loco del barrio y se concentraran en sus posiciones. El incidente confirmó algo que David había intuido, incluso bajo máxima alerta de seguridad. Su disfraz era impenetrable. Los días previos al operativo también fueron de intensa actividad en las oficinas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. El comandante Eduardo Villegas había conformado un equipo de élite de elementos de operaciones especiales, todos con experiencia en acciones de alto riesgo y sin vínculos conocidos con corporaciones locales, potencialmente infiltradas. La información proporcionada por David permitió elaborar un plan de ataque con precisión quirúrgica. 3 equipos coordinarían asaltos simultáneo desde direcciones que bloqueaban el túnel de escape. Refuerzos adicionales cortarían las rutas vehiculares en un radio de 8 cuadras y un grupo especializado tendría como objetivo prioritario la captura del comandante Águila Real. Las órdenes eran claras. Operación silenciosa hasta el momento de contacto, 0 tolerancia a la violencia innecesaria y prioridad absoluta a la detención sobre el enfrentamiento. Villegas había insistido personalmente en incluir un parámetro adicional en el plan. El primer elemento en entrar debía asegurar la zona del almacén abandonado donde David permanecería durante el operativo, garantizando que el agente encubierto no resultara herido en el fuego cruzado. La operación recibió nombre clave Aurora, simbolizando el amanecer de justicia después de meses de oscuridad. Infiltración. El de agosto, horas antes del momento crítico, David experimentó la noche más larga de toda la operación encubierta. La casa de seguridad vibraba con actividad constante. Sicarios entraban y salían verificando equipos. Vehículos llegaban con suministros y Don Sebastián no dejaba de gritar órdenes por teléfono coordinando los últimos detalles. Alrededor de las de la noche, el propio Don Sebastián salió a fumar un cigarrillo y se quedó parado a menos de donde David fingía dormir. El comandante de la célula miraba la calle con expresión que mezclaba orgullo y nerviosismo, consciente de que el operativo del día siguiente podría ascenderlo en la jerarquía del cártel del solo terminar en desastre si algo salía mal. Murmuró para sí mismo algo sobre que después de mañana todo sería diferente, frase que nunca sabría cuán proféticamente correcta resultaría. David mantuvo la respiración controlada, fingiendo el sueño profundo del indigente, mientras internamente repasaba cada elemento del plan que había contribuido a crear.
Sabía dónde estarían posicionados los sicarios, conocía los puntos ciegos de las cámaras y había identificado la ventana de vulnerabilidad entre las hilas de la madrugada, cuando el relevo de guardia generaba segundos de descoordinación. Don Sebastián terminó su cigarrillo, lo apagó con el pie a centímetros de la cabeza de David, y regresó a la casa sin saber que acababa de compartir su última noche de libertad con el hombre responsable de su inminente captura. La madrugada del de agosto comenzó con la normalidad ficticia de un día que cambiaría muchas vidas. David se despertó a las de la mañana, horas y media antes del momento crítico, y ejecutó su rutina habitual de vagabundo. Organizó sus cartones. Revisó el contenido visible de su mochila y caminó 2 cuadras hasta el parque donde usualmente buscaba agua en las fuentes públicas. Cada movimiento era deliberado y predecible, manteniendo el patrón establecido durante meses para no generar ninguna alerta en las últimas horas. Los sicarios que hacían guardia matutina lo vieron pasar y uno de ellos le gritó un insulto rutinario que David recibió con el encogimiento de hombros habitual. De regreso a su posición junto al almacén abandonado, se sentó sobre sus cartones y sacó un pedazo de pan duro que masticó lentamente mientras observaba la casa de seguridad despertar. Don Sebastián salió a inspeccionar el perímetro personalmente, su rostro mostrando la tensión de quien coordina un evento de alto riesgo con ojos de mando superiores observando. David lo vio pasar frente a él sin un segundo de atención, confirmando una vez más su invisibilidad perfeccionada. Las horas que seguirían pondrían a prueba todo lo construido en 9 meses de sacrificio absoluto. El día transcurrió con lentitud agónica para alguien que conocía el desenlace programado. David mantenía la apariencia de somnolencia típica mientras su mente repasaba cada elemento del plan. Sabía que los equipos de operaciones especiales estarían posicionándose desde las de la tarde, en ubicaciones distantes, aproximándose gradualmente para estar en posición de asalto a las de la madrugada. Conocía que francotiradores ocuparían edificios con visual a la casa de seguridad, que unidades de bloqueo cortarían calles con apariencia de retenes rutinarios y que el comandante Villegas coordinaría desde un puesto de mando móvil a 4 cuadras de distancia. Lo que más le preocupaba era su propio rol en los minutos críticos. Debía permanecer exactamente donde estaba, fingiendo dormir sin importar el caos que se desataría a metros de su posición. El plan incluía un elemento específico para su extracción segura una vez asegurado el perímetro, pero hasta ese momento estaría más vulnerable que nunca, expuesto a fuego cruzado, sin posibilidad de defenderse, sin romper su identidad encubierta. A las de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre Guadalajara, David se acomodó en sus cartones con la certeza de que las próximas horas definirían si meses de sufrimiento resultaban en victoria histórica o tragedia operativa. La noche cayó sobre la colonia Ferrocarril con una pesadez que parecía presagiar los eventos por venir. La actividad en la casa de seguridad se intensificó. Llegaron 3 camionetas con sicarios adicionales que se distribuyeron en posiciones de vigilancia avanzada. Don Sebastián salió personalmente a inspeccionar cada punto, gritando instrucciones sobre mantenerse alerta ante cualquier movimiento inusual en las calles. Irónicamente, ninguno de los sicarios desplegados en el perímetro notó los pequeños cambios en el entorno. Un vehículo de reparto estacionado 3 cuadras al norte que llevaba horas sin moverse. 2 hombres vestidos de trabajadores nocturnos que reparaban. Un poste de luz con lentitud sospechosa. Una camioneta de transporte público detenida por falla mecánica que bloqueaba casualmente una ruta de escape. La red se cerraba con precisión mientras el Cártel del Sol preparaba para recibir su cargamento más valioso. A las de la noche, David se cubrió con sus cartones y cobijas raídas, fingiendo el sueño del indigente, mientras su corazón latía. Con la intensidad de quien sabe que las próximas horas justificarán cada humillación, cada golpe, cada noche de frío soportada. La cuenta regresiva había comenzado y nada podría detenerla. Antes de continuar, quisiera conocer tu opinión. ¿Crees que David tomó la decisión correcta al aceptar esta misión sacrificando meses de su vida y dignidad? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjame tu comentario sobre este dilema moral entre el sacrificio personal y el bien común.
La madrugada del de agosto alcanzó su punto crítico a las minutos antes del horario confirmado para la llegada del cargamento del Cártel del Sol. David permanecía inmóvil bajo sus cobijas, escuchando el incremento de actividad en la casa de seguridad. Puertas que se abrían y cerraban. Motores de camionetas encendiéndose en modo de espera. Voces de sicarios confirmando posiciones por radio de corto alcance. Don Sebastián había salido 3 veces en los últimos minutos a verificar el perímetro, su nerviosismo palpable, incluso a la distancia donde el David fingía dormir. Lo que el comandante de la célula no podía saber era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por equipos tácticos posicionados en azoteas, vehículos y puntos estratégicos, formando un cerco perfecto de elementos de élite, esperando la señal de ataque. El aire frío de la madrugada vibraba con una tensión invisible, esa calma previa a la tormenta que solo quienes han participado en operaciones de alto riesgo pueden reconocer. Guadalajara dormía ajena a que en la Colonia Ferrocarril estaba por escribirse un capítulo crucial en la lucha contra el crimen organizado. A las minutos de la madrugada, 3 camionetas Cheyenne color blanco con placas de Colima ingresaron a la calle Fundición a velocidad moderada. Los sicarios de vigilancia exterior confirmaron por radio la llegada y Don Sebastián salió a la puerta principal acompañado de 4 hombres armados con rifles de asalto. De la segunda camioneta descendió un hombre de aproximadamente años, complexión delgada, vestido con camisa guayabera blanca y sombrero tejano, cuya sola presencia generó una reverencia inmediata en todos los presentes. David, observando a través de una abertura mínima entre sus cobijas, sintió una descarga de adrenalina al reconocer el rostro que había memorizado semanas atrás. El hombre de la cicatriz en la ceja izquierda, el comandante Águila Real en persona, acababa de confirmar su presencia en la operación más importante que su organización realizaría en meses. Los sicarios descargaron del tercer vehículo 6 cajas metálicas de tamaño mediano que, por el esfuerzo requerido para moverlas, evidentemente contenían peso considerable. Todo se desarrollaba exactamente como David había anticipado en sus reportes, con una precisión que ahora se convertiría en la mayor ventaja táctica de las fuerzas del orden. El comandante Eduardo Villegas, posicionado en el puesto de mando móvil a 4 cuadras de distancia, recibió confirmación visual del objetivo prioritario y activó la fase final de la Operación Aurora. Su voz sonó por los radios cifrados coordinando con firmeza absoluta. Equipos de asalto en posición confirmar. Francotiradores, confirmar blancos identificados. Unidades de bloqueo. Activar barreras exteriores. Equipo de extracción prepararse para asegurar la zona del agente encubierto. Uno por uno, los comandantes de equipo confirmaron lectura y preparación para ejecutar en cuenta de segundos. Villegas miró el cronómetro digital marcando las minutos de la madrugada. Respiró profundamente sabiendo que los siguientes segundos definirían el éxito o fracaso de meses de trabajo encubierto. Presionó el botón de transmisión general y pronunció la orden que desencadenaría todo. Todos los equipos ejecutar Operación Aurora en ahora, la noche de Guadalajara explotó en acción coordinada con precisión militar. Los primeros en moverse fueron los francotiradores, iluminando con láser los puntos de vigilancia exterior, neutralizando la capacidad de respuesta de sicarios posicionados en azoteas y esquinas, sin disparar un solo tiro. Simultáneamente, 3 equipos de asalto irrumpieron desde direcciones calculadas. El equipo Alfa por la puerta principal usando ariete blindado. El equipo Bravo por el acceso lateral izquierdo y el equipo Charlie bloqueando el túnel de escape que solo ellos sabían que existía gracias a la inteligencia del David. Los gritos de alto, Policía Federal, permanezcan en el suelo resonaron en la madrugada, mientras las camionetas del Cártel del Sol intentaban infructuosamente maniobrar escape, encontrando calles bloqueadas por vehículos tácticos materializados de la nada. Don Sebastián intentó coordinar respuesta defensiva, pero la confusión era total. Sus sicarios se rindieron en cuestión de segundos al verse superados numéricamente y rodeados por fuerzas que conocían cada rincón de su perímetro. El comandante Águila Real intentó retroceder hacia su vehículo, pero 2 elementos del equipo Bravo
Lo interceptaron, derribándolo al suelo y esposándolo en menos de segundos. La operación completa, desde la orden de ejecución hasta el control total del perímetro, duró exactamente minutos y segundos. Asterisco David permaneció inmóvil durante el caos, siguiendo el protocolo establecido de no revelar su identidad hasta recibir señal específica de extracción. Escuchaba gritos. Pasos corriendo en múltiples direcciones, órdenes policiales y lamentos de sicarios, siendo sometidos a menos de su posición. 3 elementos del equipo de operaciones especiales pasaron corriendo junto a él, persiguiendo a un sicario que intentaba huir por el callejón del almacén abandonado. Ninguno prestándole atención al vagabundo cubierto con cobijas. La disciplina de mantenerse en personaje, incluso durante el operativo, era la última prueba de su profesionalismo, resistiendo el impulso natural de incorporarse y participar en la acción. A los minutos de la madrugada escuchó la frase codificada que había esperado durante meses. Gorrión seguro, equipo de extracción proceder a punto delta. 2 elementos vestidos con uniforme completo de operaciones especiales se acercaron a su posición, uno de ellos arrodillándose junto a sus cobijas y diciendo en voz baja el código de autenticación. El amanecer llega a Jalisco, agente de Asterisco Rojas. Asterisco David abrió los ojos y por primera vez en meses respondió con su verdadera voz. Confirmo. Estoy listo para extracción. El peso de meses de silencio forzado se liberó en esas 4 palabras. La escena que Asterisco David presenció al incorporarse definitivamente superaba cualquier proyección optimista del plan original. La calle Fundición estaba completamente controlada por fuerzas federales, sicarios esposados y alineados en el suelo, 6 vehículos asegurados, las cajas metálicas abiertas, revelando aproximadamente de sustancia ilícita y efectivo por valor preliminar de es. Pero la captura verdaderamente histórica era él. Comandante de Asterisco Águila Real esposado y custodiado por 4 elementos de élite, el mando regional del Cártel del Sol, cuya fotografía figuraría en todos los noticieros nacionales antes del mediodía. Asterisco Don Sebastián, arrodillado a de distancia con expresión de incredulidad absoluta, miraba hacia donde Asterisco David estaba siendo escoltado por los agentes de extracción. Su rostro transitó de confusión a comprensión horrorizada cuando vio al vagabundo que había humillado durante meses caminar erguido, conversando con autoridades federales como un igual. El comandante de la célula murmuró algo inaudible. Probablemente la realización devastadora de que el indigente invisible había sido su perdición. El ojo vigilante que documentó cada crimen, cada rostro, cada movimiento durante meses. De infiltración perfecta. El comandante asterisco Eduardo Villegas llegó al sitio asegurado a las de la madrugada, justo cuando los equipos forenses comenzaban a documentar evidencia y los detenidos eran preparados para traslado a instalaciones de máxima seguridad. Caminó directamente hacia donde el asterisco David estaba siendo evaluado por paramédicos de la operación, quienes reportaban deshidratación severa, desnutrición y múltiples lesiones menores consistentes con meses de exposición. Villegas observó a su agente transformado, casi irreconocible del profesional que había despedido meses atrás. Y su expresión mezclaba orgullo con culpa por el sacrificio exigido. Extendió su mano y cuando asterisco David la estrechó, el comandante dijo con voz contenida, agente, asterisco Rojas, en nombre de la corporación y de las miles de familias que esta operación protegerá. Gracias por un servicio que va más allá de cualquier expectativa razonable. Asterisco David, con voz todavía debilitada por meses de fingir deterioro mental, respondió con una frase que resumía su experiencia. Comandante, cada humillación valió la pena si esto significa que el Cártel del Sol recibió el mensaje de que ningún lugar es seguro cuando la justicia está observando. Los 2 hombres permanecieron en silencio mientras el sol comenzaba a iluminar Guadalajara, marcando el amanecer literal y metafórico de la operación. La noticia de la operación se filtró a medios de comunicación con velocidad sorprendente y para las de la mañana todas las cadenas noticiosas de Jalisco interrumpían su programación con boletines especiales. Las imágenes aéreas de helicópteros mostraban el despliegue masivo de autoridades federales en la colonia Ferrocarril, vehículos tácticos bloqueando 8 cuadras completas y
Filas de detenidos siendo trasladados en unidades blindadas. Pero la información que realmente capturó la atención nacional fue la identidad del capturado más importante, el comandante *Águila. Real, mando regional del Cártel del Sol, buscado por órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada contra la salud y homicidio. Los voceros oficiales en conferencia de prensa matutina calificaron la operación como uno de los golpes más significativos al crimen organizado en la región en los últimos años, destacando la cantidad de evidencia asegurada y el desmantelamiento completo de una célula operativa que movía aproximadamente millones de pesos mensuales. Lo que no mencionaron siguiendo protocolos de seguridad operativa fue la existencia del agente encubierto ni los métodos de infiltración empleados. Esa información permanecería clasificada durante años, protegiendo tanto la identidad del *David como las tácticas replicables en futuras operaciones. Los días inmediatamente posteriores a la Operación Aurora transcurrieron en una vorágine de procedimientos que *David enfrentó con la desconexión emocional de quien aún no ha procesado completamente la transición de un rol a otro. Fue trasladado a un hospital privado bajo custodia discreta, donde médicos especializados evaluaron el daño físico acumulado durante meses de vida en la calle. Había desarrollado deficiencias nutricionales severas, múltiples infecciones cutáneas y una fractura costal sanada de la golpiza del pelos. Pero los especialistas en trauma psicológico advirtieron que las heridas más profundas no eran visibles. La inmersión prolongada en un rol de humillación extrema había generado disociación de identidad que requeriría meses de terapia especializada para reintegrar. David escuchaba los diagnósticos con distancia emocional, como si hablaran de otra persona, aún incapaz de reconectar con el agente de inteligencia que fue, antes de convertirse en el vagabundo invisible. Durante las noches en el hospital se despertaba sobresaltado, creyendo estar de regreso en sus cartones junto al almacén. El condicionamiento psicológico tan profundo que su cerebro tardaba segundos en reconocer la habitación limpia y segura como su realidad actual. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado había iniciado el proceso legal más complejo en su historia reciente con la información proporcionada por *David como columna vertebral de cada acusación. Su libreta oculta, finalmente entregada a la unidad de análisis forense, contenía identificaciones de sicarios, vehículos con placas específicas, fechas y horarios de entregas documentadas durante meses y detalles de infraestructura que confirmaban operaciones valoradas en más de millones de pesos anuales. Los analistas quedaron asombrados ante la disciplina de registro. Cada entrada codificada incluía fecha, hora aproximada y descripción detallada escrita con letra tan pequeña que requería magnificación para lectura completa. El comandante Villegas presentó la libreta en reunión con autoridades superiores como evidencia del nivel de profesionalismo alcanzado en operaciones encubiertas, argumentando que establecía nuevo estándar para infiltraciones de largo plazo. Sin embargo, también recomendó formalmente que ningún agente fuera sometido a misiones de duración e intensidad similar, sin protocolos mejorados de soporte psicológico y límites temporales más estrictos. La operación había sido exitosa, pero el costo personal para *David Rojas era innegable y éticamente cuestionable. El de septiembre, días después de la Operación Aurora, *David recibió autorización médica para visita familiar en el hospital bajo supervisión psicológica. Su esposa Valeria y sus dos hijos Mateo, de años, y Camila ingresaron a la habitación con mezcla de alegría y shock visible al ver su transformación física. Valeria había sido informada solo en términos generales sobre la naturaleza de la misión, conociendo únicamente que David participaba en operación encubierta de alto riesgo, sin detalles específicos. Al verlo demacrado, con barba aún crecida y marcas visibles del deterioro físico, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener para no alarmar a los niños. Mateo se acercó cauteloso y abrazó a su padre con la fuerza de quien ha esperado meses ese momento, susurrando: «Papá, te extrañamos mucho». Camila, más pequeña y directa, preguntó por qué estaba tan flaco y si los malos le habían hecho daño. David sintió que algo se quebraba dentro de él. La armadura emocional construida durante meses de fingir deterioro mental cediéndose ante la
realidad genuina de su familia. Abrazó a sus hijos con intensidad, que sorprendió incluso a la psicóloga observadora, y por primera vez desde el inicio de la misión permitió que lágrimas reales corrieran por su rostro, llorando no por el sufrimiento pasado, sino por la comprensión de todo lo que había sacrificado y puesto en riesgo por cumplir el deber. Mientras David iniciaba su largo proceso de recuperación y reintegración, el impacto de la Operación Aurora se expandía por la estructura del Cártel del Sol, generando paranoia masiva y desconfianza entre sus miembros. La captura del comandante Águila Real había decapitado el mando regional de Jalisco, pero más perturbador para la organización era el misterio sobre cómo las autoridades habían obtenido inteligencia tan detallada. Don Sebastián, desde su celda en el penal de máxima seguridad, proporcionó declaración ministerial donde describió con incredulidad la revelación del vagabundo infiltrado, detalle que rápidamente circuló en los canales de comunicación internos del cártel. La historia del agente que había pasado meses fingiendo ser indigente mientras documentaba operaciones completas se convirtió en leyenda urbana dentro del mundo criminal, generando efecto psicológico devastador. De repente, cada persona en situación de calle cerca de casas de seguridad era vista con sospecha. Cada trabajador informal era potencialmente autoridad encubierta. La operación no solo había desmantelado una célula específica, sino inyectado incertidumbre paralizante en toda la estructura operativa regional del Cártel del Sol. Los medios de comunicación nacionales, sin acceso a los detalles clasificados de la infiltración, seguían la historia a través de las audiencias judiciales públicas que comenzaron en octubre. El comandante Águila Real enfrentaba cargos federales por delincuencia organizada, contra la salud en modalidad agravada y orden de aprehensión pendiente por 3 homicidios vinculados. Los fiscales presentaban evidencia fotográfica y testimonial que colocaba al acusado en la casa de seguridad, durante la operación del de agosto, junto con análisis forense de las sustancias aseguradas y documentación financiera de las cuentas vinculadas a su estructura criminal. Pero lo que hacía el caso virtualmente irrefutable era la existencia de un testigo protegido con información de primera mano, detalle mencionado en los autos judiciales, sin revelar identidad. Los abogados defensores intentaron argumentar operación fabricada o siembra de evidencia, pero cada cuestionamiento era respondido con precisión quirúrgica gracias a los registros documentados durante meses de observación directa. El juez federal, a cargo del caso, calificó preliminarmente la evidencia como sólida y substancial, adelantando que el proceso avanzaría a juicio oral, con alta probabilidad de sentencia condenatoria. En noviembre David fue dado de alta del hospital con indicación de continuar terapia psicológica ambulatoria 3 veces por semana. La corporación le otorgó licencia médica extendida de meses para completar recuperación física y emocional antes de retomar funciones activas. Durante ese periodo habitó en una zona residencial protegida con su familia, intentando reconstruir la normalidad de vida que había pausado casi un año atrás. Las sesiones terapéuticas revelaban la complejidad del trauma acumulado. David experimentaba episodios disociativos, donde por momentos olvidaba su verdadera identidad y se sentía genuinamente como el vagabundo humillado, fenómeno que los especialistas explicaban como resultado de haber vivido el rol con tanta intensidad que su psique había creado esa personalidad como mecanismo de supervivencia. Valeria se convirtió en su ancla emocional, recordándole pacientemente quién era cuando los episodios ocurrían, ayudándolo a diferenciar entre David Rojas, el agente y el personaje que había interpretado. Los niños, protegidos de los detalles más duros, sabían solo que papá había hecho un trabajo muy importante y peligroso que ayudó a atrapar criminales malos. Esa narrativa simplificada era suficiente para su edad y protegía su inocencia mientras su padre sanaba. El comandante Eduardo Villegas visitaba al David quincenalmente, combinando su visión profesional con apoyo personal genuino. Durante una de esas visitas en diciembre, Villegas compartió actualización sobre los efectos sistémicos de la Operación Aurora, que iban mucho más allá del caso inicial. La información obtenida de los detenidos que aceptaron cooperación reducida había generado operativos derivados en
4 estados diferentes, resultando en detenciones adicionales y desmantelamiento de 6 células operativas conectadas a la estructura regional del Cártel del Sol. El golpe había sido tan efectivo que Inteligencia reportaba reconfiguración completa de la presencia del cártel en Jalisco, con mandos superiores reevaluando su capacidad de operar en la región bajo nueva percepción de vulnerabilidad. Villegas miró al asterisco David con expresión seria y dijo algo que la gente necesitaba escuchar. Tu sacrificio no fue solo por una operación, fue el catalizador de una respuesta en cadena. ¿Qué está cambiando el equilibrio de poder en la lucha contra el crimen organizado en Occidente? Lo que hiciste trasciende cualquier medalla o reconocimiento formal que la corporación pueda otorgar. Asterisco David asintió en silencio, permitiéndose por primera vez sentir que quizás las humillaciones, el dolor y el costo psicológico habían servido un propósito mayor que su sufrimiento individual. Enero de. La Fiscalía Especial anunció formalmente la vinculación a proceso de individuos relacionados con la Operación Aurora, incluyendo al comandante asterisco Águila Real como figura central. El comunicado oficial destacaba el aseguramiento de sustancia ilícita, efectivo y bienes por valor de millones de pesos, armas de uso exclusivo del ejército y documentación que evidenciaba red de corrupción involucrando a 3 funcionarios municipales. Las audiencias judiciales serían públicas, pero con restricciones de identificación para testigos protegidos, garantizando que la identidad de asterisco David permanecería clasificada durante años. Medios nacionales catalogaron el caso como ejemplo de coordinación efectiva entre agencias de inteligencia y fiscalía, sin sospechar que detrás del éxito estaba el sacrificio extremo de un solo agente que había renunciado a su identidad, dignidad y salud. Durante meses. Esa noche, asterisco David vio las noticias con su familia en la sala de su casa. Protegida y por primera vez permitió que una sonrisa pequeña pero genuina cruzara su rostro. La historia del vagabundo humillado que resultó ser su perdición estaba completa, aunque el mundo nunca conocería su nombre ni su rostro. El primer aniversario de la Operación Aurora llegó en agosto de con asterisco David Rojas, oficialmente reintegrado a funciones activas, aunque en rol administrativo de análisis de inteligencia sin exposición de campo. La corporación había tomado decisión formal de no asignarlo nuevamente a operaciones encubiertas de largo plazo, reconociendo que el costo psicológico de la misión previa era desproporcionado respecto a cualquier resultado futuro potencial. Asterisco David aceptaba esta decisión con sentimientos encontrados. Parte de él se sentía aliviado de nunca más tener que sumergirse en ese nivel de disociación de identidad. Pero otra parte, la del agente de campo con vocación profunda, sentía que había perdido capacidad operativa que lo definía profesionalmente. Las sesiones terapéuticas habían reducido de 3 a 1 por semana con evaluaciones psicológicas indicando mejoría significativa, aunque persistencia de algunos síntomas de estrés postraumáticos relacionados con humillación y vulnerabilidad extrema. Su terapeuta explicaba que ciertas experiencias dejan marcas permanentes no como debilidad, sino como recordatorio de límites humanos superados, y que aprender a convivir con esas marcas era parte de la sanación verdadera. El juicio oral contra el comandante asterisco Águila Real y coacusados inició formalmente en septiembre de en Tribunal Federal especializado en delincuencia organizada. La Fiscalía presentó su caso con estructura implacable, testimonio de agentes que participaron en el operativo, peritajes forenses sobre las sustancias y efectivo asegurados, análisis de comunicaciones interceptadas y el elemento más devastador, testimonio del testigo protegido identificado en documentos judiciales, solo como agente encubierto 1. Asterisco David compareció ante el tribunal con identidad completamente reservada, ingresando por acceso restringido y declarando detrás de mampara, que distorsionaba su imagen y voz para protección. Durante horas y minutos describió con precisión técnica cada aspecto de su infiltración, cómo estableció presencia en la zona, que observó durante meses, cómo identificó al comandante asterisco Águila Real, y cómo documentó operaciones sin tecnología mediante memoria fotográfica y registro manual. Los abogados defensores intentaron desacreditar su testimonio cuestionando la fiabilidad de observaciones realizadas fingiendo deterioro mental. Pero cada cuestionamiento era respondido con detalles específicos verificables contra evidencia física que
confirmaba sus declaraciones. El juez presidente del tribunal interrumpió el contrainterrogatorio en un punto y declaró para el acta que la consistencia y especificidad del testimonio del testigo protegido alcanzaba nivel de credibilidad excepcional. Durante un receso en las audiencias, David tuvo un encuentro no programado que cambiaría su perspectiva sobre el impacto real de su operación. En la zona restringida del tribunal se cruzó con una mujer de aproximadamente años, acompañada de 2 adolescentes, familia de una de las víctimas colaterales del Cártel del Sol, cuyo caso estaba vinculado indirectamente al proceso principal. La mujer lo reconoció solo como uno de los agentes federales y se acercó agradeciendo el trabajo de las autoridades que habían capturado a los responsables de la violencia que destruyó su familia. Sus ojos llorosos y voz quebrada describían cómo su esposo, comerciante que se negó a pagar extorsión, había sido ejecutado 2 años atrás por sicarios de la misma célula desmantelada en la Operación Aurora. David escuchaba en silencio mientras la mujer decía que saber que esos criminales estaban en prisión le permitía, finalmente, comenzar a sanar. Que sus hijos podían dormir sin pesadillas sabiendo que había justicia. Cuando la mujer se alejó, David sintió algo que no había experimentado en meses: conexión emocional clara entre su sacrificio personal y consecuencias tangibles en vidas reales. No había sido solo una operación abstracta contra el crimen organizado. Había sido intervención que salvó familias de continuar siendo victimizadas por la estructura que él ayudó a desmantelar. El de octubre después de semanas de proceso judicial, el Tribunal Federal emitió sentencia histórica que resonaría como precedente en casos de delincuencia organizada. El comandante Águila Real fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a años de prisión sin posibilidad de reducción. La condena más severa dictada. Contramando regional de cártel en Jalisco en los últimos años. Don Sebastián recibió años, mientras que los sicarios y operadores restantes recibieron sentencias entre años, dependiendo de su nivel de participación. El juez fundamentó las sentencias destacando el daño social masivo generado por organización que movía drogas, valoradas en más de millones de pesos anuales, citando textualmente la evidencia proporcionada por el testigo protegido como factor determinante para establecer estructura, jerarquía y magnitud operativa. Los medios de comunicación calificaron el veredicto como victoria significativa del Estado de Derecho, sin dimensionar que detrás de esa victoria estaba un agente cuyo nombre nunca aparecería en los titulares, pero cuyo sacrificio había sido absolutamente determinante. Lo que nadie fuera del círculo más cerrado de inteligencia sabía era que la Operación Aurora había generado consecuencia secundaria inesperada que recién comenzaba a manifestarse. Los testimonios de los cooperadores habían revelado existencia de conexión directa entre la célula desmantelada y estructura de lavado de dinero, operando desde Puerto Vallarta. Información que desencadenó investigación paralela coordinada por autoridades financieras federales. Esa investigación, conocida internamente como Operación Cascada, había identificado red de empresas fachada moviendo aproximadamente millones de pesos mensuales de origen ilícito a través de sector inmobiliario y turístico. El comandante Villegas compartió esta información con David durante reunión clasificada, explicando que su trabajo inicial había sido semilla de investigación que podría desmantelar no solo operaciones criminales, sino infraestructura financiera que la sostenía. La revelación agregaba nueva dimensión al sacrificio del David. No solo había infiltrado y desmantelado una célula, había expuesto hilo que al jalarse desenmarañaba tapiz complejo de criminalidad organizada. Era el tipo de resultado que los manuales de inteligencia describen como caso de estudio, pero que raramente se materializa en realidad operativa. Sin embargo, la victoria judicial no marcaba el final de las consecuencias personales para David, sino el inicio de una nueva fase de su vida marcada permanentemente por la experiencia. Durante evaluación psicológica de diciembre su terapeuta documentó mejora sustancial en síntomas de disociación, pero identificó desarrollo de hipervigilancia crónica y dificultad para desactivar modo observacional en situaciones cotidianas. David se descubría a sí mismo, analizando inconscientemente a personas en supermercados,
memorizando placas de vehículos sin propósito y evaluando amenazas en entornos completamente seguros, patrones condicionados durante meses que ahora operaban automáticamente. Valeria notaba que su esposo nunca se sentaba de espaldas a puertas. Verificaba múltiples veces seguridad de ventanas antes de dormir y mantenía distancia emocional con vecinos, evitando formar conexiones personales profundas. La terapeuta explicaba que estos eran mecanismos de supervivencia adaptativos durante la misión, que ahora se habían convertido en respuestas maladaptativas en contexto de vida normal, requiriendo trabajo consciente para desaprender comportamientos que alguna vez fueron esenciales para mantenerse vivo. El de diciembre, durante celebración navideña en las instalaciones de la corporación, el director general de la agencia de investigación criminal convocó reunión privada con David y el comandante Villegas. En ese encuentro clasificado, el director informó que la Operación Aurora había sido seleccionada para recibir reconocimiento interno de excelencia operativa, el equivalente de la corporación a condecoración de máximo honor. Sin embargo, por razones de seguridad operativa y protección de agentes encubiertos, el reconocimiento no sería público ni incluiría ceremonia formal, solo registro en expediente clasificado y compensación económica discrecional. El director miró al David directamente y dijo algo que la gente nunca olvidaría. Entiendo que este reconocimiento privado puede parecer insuficiente comparado con el sacrificio realizado, pero quiero que sepa que su operación cambió los protocolos de inteligencia encubierta en todo el país y estableció estándar de profesionalismo que será estudiado durante décadas. Su nombre está en un archivo que pocas personas leerán, pero su legado vive en cada operación que ahora se planifica con mayor sofisticación gracias a lo que usted demostró ser posible. David le aceptó el reconocimiento con gratitud silenciosa, comprendiendo que el verdadero honor no estaba en medallas públicas, sino en saber que había transformado capacidades de toda una institución. Pero fue durante la cena navideña familiar esa misma noche, cuando David experimentó el momento de revelación más profundo desde el final de su misión. Su hijo Mateo, ahora de años, le preguntó directamente si el trabajo peligroso que había realizado había valido la pena considerando cuánto tiempo estuvo ausente y cuánto daño parecía haber sufrido. La pregunta era inocente, pero llegaba al núcleo existencial que David había estado evitando confrontar. ¿Había valido realmente la pena sacrificar casi un año de su vida, su salud física y mental, y tiempo irrecuperable con su familia por desarmar una célula criminal que eventualmente sería reemplazada por otra? Miró a su hijo, luego a Valeria y Camila y en ese momento comprendió algo fundamental. El valor no estaba en la permanencia del resultado, sino en la demostración de que el bien común a veces requiere sacrificios que solo cobran sentido cuando se comprenden como parte de lucha continua, más grande que cualquier individuo. Respondió a Mateo con honestidad. No sé si valió la pena en términos absolutos, hijo, pero sé que si enfrentara la misma decisión nuevamente, la tomaría porque hay trabajos que alguien tiene que hacer, incluso cuando el costo personal es terrible. Su respuesta dejó un silencio reflexivo en la mesa, el tipo de silencio que marca conversaciones que transforman perspectivas familiares. Ahora no hay vuelta atrás y lo que viene a continuación es la parte más reveladora de esta historia, donde las consecuencias de meses de infiltración mostrarán su verdadero alcance y el legado final que David Rojas dejó en la lucha contra el crimen organizado. Año comenzó con noticia que sacudió los cimientos de la estructura criminal en Jalisco. La Operación Cascada, investigación derivada de inteligencia obtenida en la Operación Aurora, culminó en el desmantelamiento de red de lavado de dinero, que involucraba a empresas fachada y personas vinculadas al Cártel del Sol. El operativo coordinado entre Fiscalía Especial, Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades estatales resultó en aseguramiento de propiedades valoradas en millones de pesos, congelamiento de cuentas bancarias con saldos superiores a millones y decomiso de vehículos de lujo utilizados para transportar efectivo. El comandante Villegas convocó a David de reunión urgente donde le reveló el dato más impactante. Los interrogatorios de la Operación Aurora habían proporcionado nombres y ubicaciones específicas que hicieron posible Cascada,
estableciendo línea causal directa entre su infiltración de meses y este segundo golpe. Devastador. La semilla plantada por el vagabundo invisible estaba germinando en cosecha de justicia que superaba cualquier proyección inicial. Durante esa reunión, Villegas compartió con *David. Documento clasificado que contenía análisis de impacto elaborado por División de Estudios Estratégicos de la corporación. El reporte cuantificaba efectos de ambas operaciones combinadas. Desmantelamiento de 3 células operativas regionales. Captura de individuos vinculados a estructura de mando medio. Interrupción de flujo estimado de sustancias ilícitas valoradas en millones de pesos anuales y lo más significativo, reducción documentada del % en homicidios relacionados con crimen organizado en zona metropolitana de Guadalajara. Durante el último trimestre de el documento concluía que la Operación Aurora representaba caso paradigmático de cómo inteligencia humana de profundidad, a pesar de su alto costo operativo, generaba resultados imposibles de replicar mediante vigilancia tecnológica o informantes convencionales. *David leyó el análisis en silencio, procesando por primera vez en términos cuantitativos el alcance de lo que había logrado. A costa de su salud mental y dignidad personal durante meses de humillación sistemática. La información sobre el éxito en cadena de las operaciones eventualmente filtró a niveles superiores del Gobierno federal, resultando en interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En marzo *David recibió convocatoria para participar en seminario clasificado sobre técnicas avanzadas de infiltración, donde autoridades de seguridad nacional querían documentar metodología y lecciones aprendidas de su operación encubierta, durante 2 días en instalaciones seguras de Ciudad de México. *David presentó ante audiencia de comandantes regionales y especialistas en inteligencia el proceso completo desde construcción del personaje hasta manejo psicológico de humillación extrema, técnicas de observación sin tecnología y protocolos de documentación en condiciones adversas. La presentación fue recibida con mezcla de admiración profesional y preocupación. Ética sobre límites aceptables de sacrificio personal en operaciones encubiertas. Un comandante de Sinaloa preguntó directamente si consideraba replicable la estrategia y *David respondió con honestidad brutal. Es replicable técnicamente, pero el costo psicológico es tan extremo que solo debería considerarse para objetivos de altísima prioridad, y con protocolos de soporte mejorados que no existían durante mi misión. Mientras *David compartía conocimiento a nivel institucional, en las calles de Guadalajara, la absencia del comandante *Águila Real y *Don Sebastián había generado vacío de poder, que desató violencia predecible entre facciones del Cártel del Sol, compitiendo por control de la plaza. Entre abril y junio se registraron ejecuciones vinculadas a disputa interna, fenómeno que autoridades anticipaban como consecuencia temporal del desmantelamiento estructural. Sin embargo, el patrón de violencia era diferente al de años previos. Los enfrentamientos ocurrían entre grupos criminales sin afectar población civil, indicando que la organización había adoptado postura más cautelosa sobre operaciones visibles tras comprender que habían sido infiltrados sin detectarlo durante meses. La paranoia institucional dentro del cártel funcionaba como herramienta disuasoria indirecta, limitando su capacidad operativa por miedo constante a nueva infiltración. El fenómeno fascinaba a analistas de inteligencia como ejemplo de cómo operación encubierta exitosa genera efectos psicológicos que persisten mucho después del operativo inicial, degradando capacidad criminal mediante incertidumbre sistemática. En julio *David recibió noticia que cerraría ciclo emocional iniciado casi años atrás. El comandante *Águila Real había sido trasladado a penal federal de máxima seguridad conocido como Altiplano. Instalación diseñada para reclusos de máximo peligro con historial de escape o influencia criminal persistente. El traslado indicaba que autoridades consideraban su nivel de riesgo suficientemente alto para requerir aislamiento extremo del resto del sistema penitenciario. Pero más significativo era el reporte de inteligencia penitenciaria que Villegas compartió confidencialmente. Durante interrogatorios posteriores a su sentencia, el comandante *Águila Real había mencionado repetidamente al vagabundo invisible con mezcla de rabia y fascinación, obsesionado con comprender cómo no detectaron la infiltración durante meses.
Su testimonio incluía autorreflexión inusual sobre arrogancia de considerar invisibles a personas en situación de calle, admitiendo que esa ceguera cultural había sido explotada perfectamente por autoridades. El reporte concluía que el impacto psicológico de haber sido derrotado por alguien que humilló sistemáticamente, sin saber su verdadera identidad, había quebrado parte de la autoridad moral que el comandante ejercía sobre subordinados. Para David, saber que su operación había dejado marca psicológica permanente en uno de los criminales más peligrosos del Cártel del Sol, generaba sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción profesional de que el engaño había sido tan perfecto que incluso después de revelarse seguía generando efecto desestabilizador. Por otro, incomodidad con la dimensión personal de haber vivido humillación tan extrema que ahora formaba parte del legado criminal de su objetivo. Durante sesión terapéutica discutió estos sentimientos, expresando preocupación de que parte de su identidad estuviera permanentemente entrelazada con la del comandante Águila Real, a través de experiencia compartida de esos meses, aunque desde perspectivas diametralmente opuestas. Su terapeuta ofreció marco alternativo. Lo que David había logrado era demostración definitiva de que poder verdadero no reside en intimidación o violencia, sino en inteligencia, paciencia y voluntad de sacrificio por objetivo mayor. El vagabundo humillado había resultado más poderoso que el comandante armado. Inversión completa de jerarquía aparente que constituía victoria tanto operativa como simbólica. En septiembre David tomó decisión que sorprendió a colegas y superiores. Solicitó retiro voluntario anticipado de la corporación después de años de servicio. La decisión no fue resultado de trauma irresuelto o insatisfacción profesional, sino comprensión madura de que había dado a la institución lo máximo que podía dar y que continuar en servicio activo significaría vivir perpetuamente en sombra de operación imposible de superar. El director general intentó persuadirlo de reconsiderar, ofreciendo posiciones de alto nivel en análisis estratégico. Pero David fue claro. Necesitaba construir segunda etapa de vida que no estuviera definida por infiltración de meses, que había consumido tanto de su identidad. La corporación aceptó su decisión y procesó retiro con honores internos, otorgándole pensión mejorada y garantías de protección de identidad permanente. Su expediente fue sellado con clasificación de seguridad nacional de nivel CCO, el más alto otorgado a agentes individuales, asegurando que detalles de su operación permanecerían confidenciales durante mínimo años. La ceremonia de retiro fue privada, limitada a personas del círculo de conocimiento directo sobre la Operación Aurora. El director general ofreció discurso breve pero emotivo. Agente David Rojas, su servicio representa el ideal más elevado de nuestro compromiso institucional. El sacrificio silencioso que nunca recibirá reconocimiento público, pero que define el carácter verdadero de esta corporación. Lo que usted logró vivirá en nuestros protocolos, en nuestras capacidades mejoradas y en la memoria de quienes comprendemos la magnitud de lo que entregó. El comandante Villegas, visiblemente emocionado, abrazó a David, y murmuró en su oído algo que solo ellos dos escucharon. Gracias por confiar en mí cuando te pedí lo imposible y perdóname por no comprender completamente cuánto te estaba pidiendo. David respondió con sinceridad. No hay nada que perdonar, comandante. Ambos hicimos lo necesario por un bien mayor. La ceremonia concluyó con entrega simbólica de réplica de su libreta de campo, ahora exhibida en archivo secreto de COS históricos de la corporación, testimonio permanente de operación que redefinió posibilidades de inteligencia humana en México. Esa noche David regresó a su hogar ya no como agente activo, sino como civil, con experiencia extraordinaria que nunca podría compartir públicamente. Valeria había preparado cena familiar celebrando su retiro y sus hijos, ahora más grandes y conscientes, entendían de manera general que su padre había completado capítulo importante de servicio público. Camila, con años, preguntó qué haría ahora que no trabajaría más para el gobierno. David pensó un momento y respondió, voy a dedicarme a estar presente, a recuperar tiempo que sacrifiqué y a construir vida donde mi valor no se mida por misiones cumplidas, sino por momentos compartidos con ustedes.
La respuesta satisfizo a la niña, pero Asterisco David sabía internamente que la verdadera respuesta era más compleja. Iba a intentar descubrir quién era Asterisco David Rojas más allá de la gente que había sido y del vagabundo que había interpretado. Integrar ambas experiencias en identidad coherente que le permitiera vivir con paz. Era proyecto de largo plazo, tan desafiante a su manera como lo había sido la infiltración misma. Los primeros meses de vida civil fueron periodo de ajuste desconcertante para alguien cuya identidad adulta completa había estado definida por servicio en inteligencia. Asterisco David experimentaba sensación constante de estar flotando sin propósito claro, despertando cada mañana sin rutinas estructuradas ni objetivos operativos que cumplir. Asterisco Valeria observaba su proceso con paciencia informada, comprendiendo que transición de carrera de alto riesgo a vida ordinaria requería tiempo y espacio emocional. Asterisco David comenzó a trabajar como consultor de seguridad privada para empresas legítimas, rol que utilizaba su experiencia sin exponerlo a peligro operativo ni requerirle mantener identidad encubierta. El trabajo era suficiente para mantener estabilidad económica, pero carecía de la intensidad y sentido de propósito que había caracterizado su vida anterior. Durante sesiones terapéuticas expresaba ambivalencia sobre su retiro. Intelectualmente sabía que había sido decisión correcta, pero emocionalmente se sorprendía extrañando la claridad de propósito que venía con misiones de alto impacto, incluso reconociendo el costo terrible que habían implicado. En febrero de año y medio después de la Operación Aurora, Asterisco David recibió llamada inesperada del comandante Villegas solicitando reunión urgente en ubicación segura. Durante el encuentro, Villegas compartió desarrollo extraordinario. La Operación Cascada había generado tercera oleada investigativa conocida internamente como Operación Raíz, enfocada en estructura de soborno y corrupción, que permitía al Cártel del Sol operar con impunidad en municipios específicos. La investigación había identificado a 7 funcionarios públicos de nivel medio, 3 comandantes policiales municipales y 2 jueces locales que recibían pagos mensuales a cambio de protección operativa e información sobre operativos planeados. Las detenciones coordinadas habían ocurrido semana anterior desmantelando red de corrupción que databa de años atrás. Villegas enfatizó que esta tercera operación derivada jamás hubiera sido posible sin inteligencia inicial capturada por Asterisco David durante su infiltración, estableciendo línea causal directa de meses de trabajo encubierto a 3 operativos masivos espaciados durante años. El impacto acumulado era casi inconmensurable en términos de capacidad criminal degradada y confianza pública restaurada en instituciones de justicia. La revelación de Operación Raíz generó en Asterisco David respuesta emocional compleja que no anticipaba. Por primera vez desde su retiro, sintió validación profunda de que su sacrificio había trascendido momento específico para convertirse en catalizador de cambio sistémico. No había sido solo desarmar una célula criminal, sino exponer y desmantelar ecosistema completo de criminalidad y corrupción que la sostenía. Esa noche escribió en diario personal que había comenzado a mantener como parte de terapia. Siempre supe que la Operación Aurora fue exitosa, pero recién ahora comprendo que fue seminal. La piedra arrojada al estanque, cuyos círculos concéntricos siguen expandiéndose años después. Quizás el verdadero valor del sacrificio no está en resultado inmediato, sino en potencial de transformación que desencadena. Por primera vez sentía paz genuina con su decisión de aceptar aquella misión imposible que el comandante Villegas le propuso años atrás en oficina clasificada de Zapopan. El costo había sido terrible, pero las consecuencias justificaban retrospectivamente cada día de humillación vivida. En junio medios de comunicación nacionales publicaron serie de reportajes investigativos sobre desmantelamiento del Cártel del Sol en Jalisco, documentando reducción del % en actividad criminal atribuible a la organización durante años previos. Los periodistas vinculaban el declive a serie de operativos policiales coordinados iniciados en agosto sin conocer detalles clasificados sobre operación encubierta que había sido origen. Los reportajes incluían entrevistas con vecinos de colonias anteriormente controladas por el cártel, quienes describían mejora notable en seguridad y reducción de presencia criminal visible.
Una mujer entrevistada, residente de Colonia Ferrocarril, mencionaba que la casa de seguridad que había operado durante años en su calle ahora estaba clausurada y en proceso de ser adquirida por familia legítima. David vio el reportaje desde su sala y sintió escalofrío de reconocimiento. Esa casa era el objetivo de su infiltración y esa calle donde la mujer ahora caminaba tranquila era donde él había dormido en cartones, siendo humillado diariamente durante meses. La desconexión entre su experiencia vivida y realidad actual de ese lugar generaba sensación surrealista de existir simultáneamente en dos temporalidades distintas. El impacto personal más significativo de los años posteriores a la operación fue evolución de relación del David con sus propios hijos, particularmente con Mateo, quien a los años comenzaba a mostrar interés en temas de justicia social y servicio público. Durante conversación familiar, en agosto de Mateo, preguntó directamente qué había hecho exactamente su padre durante aquella misión clasificada de la que nunca hablaban. Específicamente, Valeria miró al David dejándole decidir cuánto revelar. Después de silencio reflexivo, David eligió compartir versión simplificada, pero honesta. Me infiltré en organización criminal, haciéndome pasar por alguien completamente diferente durante mucho tiempo, viviendo en condiciones muy difíciles y permitiendo que me trataran mal para que no sospecharan mi verdadera identidad. Reuní información que permitió a las autoridades desarmar esa organización y capturar criminales peligrosos. Mateo procesó la información y luego preguntó, ¿valió la pena? David sonrió con mezcla de tristeza y satisfacción. Sí, hijo, valió la pena, pero no de la manera que imaginaba cuando acepté la misión. El verdadero valor estuvo en comprender que hay trabajos necesarios que requieren sacrificios que solo cobran sentido años después. La conversación marcó punto de inflexión en relación padre e hijo, estableciendo nivel de confianza y honestidad que no había existido cuando Mateo era más pequeño. En octubre de, años después de la Operación Aurora, David recibió carta formal de la Fiscalía General de la República, notificándole que proceso judicial contra el comandante Águila Real y coacusados había alcanzado resolución definitiva tras agotarse últimas apelaciones. Todas las sentencias fueron confirmadas sin reducción, estableciendo precedente judicial sobre efectividad de evidencia derivada de operaciones encubiertas de largo plazo. La carta incluía agradecimiento formal por su contribución como testigo protegido y notificación de que archivo del caso permanecería sellado bajo máxima clasificación. Para David, recibir ese documento generaba sensación de cierre formal del capítulo que había definido su vida entre y. Guardó la carta en carpeta personal junto con réplica de su libreta de campo y fotografía de su credencial de agente, creando pequeño archivo privado de periodo que nunca podría exhibir públicamente, pero que constituía testimonio tangible de experiencia extraordinaria vivida. La verdadera revelación llegó durante reunión sorpresa organizada por el comandante Villegas en noviembre de. Convocó a David al restaurante discreto en Zapopan, donde le presentó a persona que cambiaría completamente su comprensión del impacto total de su trabajo. El comandante Gabriel Méndez, agente de inteligencia de Michoacán, que había liderado operación encubierta similar inspirada directamente en metodología documentada de la Operación Aurora. Méndez se explicó que había estudiado análisis de caso del David en Seminario de Ciudad de México y posteriormente implementado infiltración de meses en célula criminal en Morelia, resultando en desmantelamiento de red de extorsión que afectaba a más de comerciantes. La operación había sido exitosa, específicamente porque aplicó lecciones aprendidas del caso de David. Construcción de personaje invisible en lugar de infiltrado activo, documentación sin tecnología y resistencia psicológica a humillación sistemática. Méndez miró al David con respeto genuino y dijo, no solo desmantelaste una célula del Cártel del Sol, cambiaste la forma en que todo el país piensa sobre operaciones encubiertas. Tu legado no es una operación, es un modelo replicable que está multiplicando éxitos en múltiples estados. La conversación con Méndez continuó durante 3 horas, intercambiando experiencias y reflexiones sobre costo psicológico de infiltraciones profundas.
Asterisco Méndez compartió que también había experimentado disociación de identidad y síntomas de estrés postraumático, validando experiencia del Asterisco David como consecuencia predecible de este tipo de misiones en lugar de debilidad individual. Ambos coincidieron en necesidad urgente de mejorar protocolos de soporte psicológico para agentes encubiertos, discutiendo posibilidad de colaborar en desarrollo de manual de mejores prácticas. Basado en sus experiencias combinadas. Villegas escuchaba con interés tomando notas mentales sobre propuesta que podría institucionalizar conocimiento acumulado de operaciones más exitosas. Al finalizar la reunión, Asterisco Méndez abrazó al Asterisco David y dijo algo profundo. Gracias por probar que es posible, incluso cuando el costo parece insoportable. Tu sacrificio abrió camino que otros. Ahora podemos seguir con más preparación porque tú fuiste primero en ese territorio desconocido. Asterisco David se despidió con sensación renovada de propósito. Su historia no había terminado con su retiro, sino que continuaba viviendo a través de otros agentes que aplicaban lecciones extraídas de su experiencia extrema. Esa noche, Asterisco David regresó a casa con perspectiva transformada sobre significado de su operación encubierta. No era solo capítulo cerrado de su pasado, sino legado vivo que continuaba generando impacto en presente y futuro. Compartió con Asterisco Valeria la revelación de que su sacrificio había inspirado metodología replicable, haciendo que experiencia personal de meses trascendiera para convertirse en herramienta institucional de cambio. Asterisco Valeria le recordó algo que había olvidado. Cuando aceptó la misión original su motivación no era gloria personal, sino contribuir a algo mayor que él mismo. Ese objetivo se había cumplido de manera que superaba cualquier expectativa y ahora finalmente podía ver con claridad el panorama completo de lo logrado. Asterisco David asintió en silencio, sintiendo por primera vez desde su retiro que la transición de agente activo a civil no significaba fin de su contribución, sino evolución hacia nueva forma de impacto. La historia del vagabundo invisible no había terminado, simplemente había entrado en nueva fase donde su valor residía en lecciones transmitidas a nueva generación de agentes dispuestos a sacrificar todo por el bien común. Antes de concluir esta historia, quisiera que compartieras cuál fue el momento más impactante o sorprendente para ti en toda esta narrativa. ¿Qué parte te hizo reflexionar más profundamente sobre sacrificio y justicia? Déjame tu comentario porque me encanta conocer las perspectivas de quienes siguen estas historias reales transformadas en lecciones de vida. El año marcó inicio de etapa definitiva en vida postoperativa del Asterisco David Rojas, periodo caracterizado por integración madura de todas sus experiencias en identidad coherente que ya no era definida exclusivamente por su pasado en inteligencia. Había encontrado equilibrio entre trabajo como consultor de seguridad, que le proporcionaba satisfacción profesional sin intensidad destructiva de operaciones encubiertas y vida familiar que había reconstruido pacientemente durante años. Sus sesiones terapéuticas se habían reducido a una por mes, principalmente enfocadas en mantenimiento de estrategias de manejo de estrés en lugar de procesamiento de trauma activo. Su terapeuta documentó en evaluación anual que el Asterisco David había alcanzado nivel de funcionamiento considerado óptimo para alguien con su historial, logrando integrar experiencia extrema sin permitir que definiera completamente su identidad presente. Era ejemplo de resiliencia psicológica auténtica, no ausencia de cicatrices, sino capacidad de vivir productivamente a pesar de ellas. En abril Asterisco David recibió invitación inesperada para participar como consultor externo en actualización del manual de operaciones encubiertas de la Agencia de Investigación Criminal. La Dirección de Doctrina Institucional había decidido incorporar lecciones de la Operación Aurora en protocolo oficial, requiriendo input directo del agente que había ejecutado la misión. Durante 3 semanas, Asterisco David trabajó con equipo de especialistas en psicología operacional, analistas de inteligencia y comandantes de campo, desarrollando sección completamente nueva del manual dedicada a infiltraciones de inmersión profunda. Su contribución más importante fue capítulo sobre manejo de disociación de identidad y límites éticos de sacrificio personal, insistiendo en inclusión de protocolos obligatorios de evaluación psicológica semanal y extracción automática. Si agente muestra signos de deterioro irreversible,
Manual revisado fue aprobado oficialmente en junio e implementado como estándar nacional, garantizando que futuros agentes tendrían protecciones que el asterisco David no había tenido durante su misión. Su legado ahora estaba literalmente escrito en doctrina institucional que guiaría operaciones durante décadas. El reconocimiento más significativo llegó de fuente completamente inesperada en agosto de. La Comisión Nacional de Seguridad seleccionó la Operación Aurora como caso de estudio para presentación en Conferencia Internacional de Inteligencia en Bogotá, Colombia, evento donde agencias de países latinoamericanos compartían mejores prácticas en lucha contra crimen transnacional. Obviamente, todos los detalles identificables fueron redactados y el caso fue presentado como Operación Alfa ejecutada por agente protegido primero en país no especificado. Pero para comunidad internacional de inteligencia la metodología y resultados constituyeron revelación sobre posibilidades de operaciones encubiertas de bajo perfil tecnológico y alta inmersión humana. 3 países expresaron interés en replicar aspectos del modelo adaptados a sus contextos específicos. El comandante Villegas, quien asistió a la conferencia, envió mensaje al asterisco David, describiendo respuesta de audiencia internacional. Te habrías sentido orgulloso de ver cómo profesionales de toda América Latina reconocían valor de lo que lograste. Tu operación ahora es referencia continental, no solo nacional. Simultáneamente a reconocimiento profesional, asterisco David experimentaba satisfacción personal de ver impacto duradero en seguridad de comunidades afectadas originalmente. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraban que zona metropolitana de Guadalajara había mantenido reducción sostenida de % en homicidios relacionados con crimen organizado comparado con niveles de. Analistas atribuían la mejora a combinación de factores, pero reconocían que desmantelamiento de estructura del Cártel del Sol iniciado con Operación Aurora había sido catalizador fundamental. Asterisco David ocasionalmente conducía por Colonia Ferrocarril observando como zona que había sido su hogar durante meses como vagabundo ahora mostraba signos de revitalización. Negocios locales operando con normalidad, familias caminando sin miedo evidente y ausencia de presencia criminal visible. La transformación era tangible y directamente vinculable a evento específico ocurrido madrugada del de agosto de. Ver esa normalidad restaurada generaba en asterisco David sentimiento que describía en terapia como satisfacción profunda, mezclada con melancolía. Por método requerido para lograrla. En noviembre de, años después de la Operación Aurora, ocurrió encuentro fortuito que cerraría círculo emocional de manera inesperada. Asterisco David visitaba mercado municipal en Guadalajara cuando reconoció rostro familiar entre vendedores. Era uno de los vecinos de Colonia Ferrocarril que ocasionalmente le había dado comida cuando interpretaba al vagabundo. El hombre obviamente no reconoció al asterisco David transformado, con peso saludable recuperado, barba afeitada y ropa profesional. Asterisco David se acercó y compró verduras en su puesto, entablando conversación casual sobre cómo estaban las cosas en la colonia. El vendedor respondió con visible alivio que todo había mejorado dramáticamente desde que cerraron aquella casa, donde operaban criminales que finalmente podían vivir tranquilos. Mencionó con nostalgia extraña al vagabundo que solía dormir en la esquina, preguntándose qué habría sido de él después de que desapareció justo cuando llegó la policía. Asterisco David sintió impulso de revelar su identidad, pero resistió simplemente diciendo, probablemente encontró mejor lugar donde vivir. El vendedor asintió esperanzado. Ojalá nadie merece vivir en esas condiciones. Asterisco David pagó y se alejó con sonrisa contenida, consciente de ironía perfecta del momento. El hombre, cuya amabilidad pequeña había sido uno de pocos gestos humanos genuinos durante su infiltración, nunca sabría que estaba hablando con el mismo vagabundo que ahora ayudaba a mantener segura su comunidad. El proyecto que finalmente le dio al asterisco David sentido renovado de propósito, surgió de conversación con el comandante asterisco Gabriel Méndez, a principios de. Asterisco Méndez propuso colaborar en desarrollo de programa piloto de preparación psicológica avanzada para agentes seleccionados para operaciones encubiertas de alta intensidad. El programa incluiría simulaciones de inmersión, entrenamiento en resiliencia mental ante humillación sistemática,
y protocolos de descompresión postoperativa. La Agencia de Investigación Criminal aprobó el proyecto como iniciativa experimental, asignando presupuesto y autorizando al David como consultor principal junto con Méndez y equipo de psicólogos especializados. Durante meses, David diseñó currículo basado en su experiencia directa, creando ejercicios que preparaban a agentes para realidades psicológicas extremas de infiltración profunda, sin romantizar ni minimizar el costo. El primer grupo piloto de 8 agentes completó entrenamiento en julio y evaluaciones preliminares indicaban preparación significativamente mejorada comparada con protocolos adicionales. Por primera vez desde su retiro, David sentía que estaba contribuyendo activamente a proteger futuros agentes del tipo de trauma que él había experimentado sin preparación adecuada. En septiembre años después de la Operación Aurora, David recibió reconocimiento que finalmente le proporcionó cierre definitivo. Durante ceremonia privada en instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, el director nacional entregó distinción conocida como Cruz al Mérito en Inteligencia, máximo reconocimiento otorgado a agentes por contribuciones extraordinarias que transforman capacidades institucionales. La ceremonia fue restringida a personas con nivel de conocimiento clasificado. Pero significado simbólico trascendía tamaño de audiencia. El director pronunció palabras que David atesoraría. Su operación demostró que verdadero heroísmo no siempre viene con armas y chalecos antibalas. A veces viene con cartones y humildad fingida, esperando pacientemente el momento de revelar que quienes parecían invisibles estaban observando todo. El vagabundo que el Cártel del Sol humilló sin saber resultó ser su némesis más efectiva, prueba de que inteligencia y sacrificio superan violencia e intimidación. Valeria y sus hijos asistieron a la ceremonia siendo primera vez que veían reconocimiento formal del trabajo de esposo y padre. Mateo, ahora de años, observaba con mezcla de orgullo y comprensión nueva sobre complejidad de elecciones que su padre había enfrentado años atrás. El legado final de la Operación Aurora se manifestó en dato estadístico que validaba retrospectivamente cada sacrificio. Para diciembre las 3 operaciones derivadas, Aurora, Cascada y Raíz, habían resultado en detención de personas vinculadas a estructura del Cártel del Sol en Jalisco, aseguramiento de bienes valorados en más de millones de pesos y desmantelamiento documentado de células operativas. Pero más importante que números eran testimonios cualitativos de comunidades recuperadas, colonias enteras donde niños ahora jugaban en calles sin presencia de sicarios, comerciantes operando sin pagar extorsión y familias durmiendo sin miedo a violencia repentina. El comandante Villegas compiló reporte final que documentaba impacto completo de operación iniciada por un solo agente durmiendo en cartones. Reporte que fue archivado como caso de estudio definitivo en posibilidades de inteligencia humana de profundidad. La última línea del reporte resumía perfectamente. La Operación Aurora demostró que un agente en el lugar correcto, con preparación adecuada y voluntad de sacrificio extremo puede generar efectos que superan capacidades de tecnología avanzada o recursos masivos. El factor humano, cuando se aplica con inteligencia estratégica, permanece como herramienta más poderosa en arsenal de justicia. La historia del vagabundo invisible que derrotó al Cártel del Sol concluyó no con explosión dramática, sino con transformación silenciosa y sostenida de capacidades institucionales y seguridad comunitaria. David Rojas vivía ahora vida aparentemente ordinaria como consultor, padre y esposo, identidad que había reconstruido pacientemente después de años definidos por rol encubierto extremo. Pero bajo esa normalidad existía conocimiento profundo sobre capacidad humana para sacrificio, sobre costo real de justicia y sobre satisfacción compleja, que viene de saber que tu sufrimiento individual contribuyó a bien colectivo mensurable. Durante conversación familiar en diciembre Camila, ahora de años, preguntó si su padre se arrepentía de haber aceptado aquella misión difícil de la que hablaban. Vagamente. David pensó genuinamente en la pregunta y respondió: arrepentirse implica que si tuviera oportunidad de cambiar el pasado, lo haría. Y honestamente no sé si lo haría porque a pesar del costo terrible, las consecuencias positivas fueron reales y duraderas.
Quizás la respuesta correcta es que no me arrepiento, pero tampoco romantizo lo que viví. Fue necesario, fue devastador y fue transformador. Todo al mismo tiempo. La narrativa del agente David Rojas y su infiltración de meses en el Cártel del Sol se convirtió en leyenda interna de corporaciones de inteligencia mexicanas. Historia contada en aulas de entrenamiento y seminarios clasificados como ejemplo definitivo de que es posible, cuando profesionalismo se encuentra con sacrificio absoluto. El vagabundo que durmió en cartones siendo humillado diariamente por criminales, resultó ser ojo vigilante que documentó su perdición completa. Inversión perfecta de poder aparente versus poder real. Su historia enseña que heroísmo verdadero a menudo es invisible, sufrido en silencio, sin testigos ni reconocimiento inmediato, pero con consecuencias que resuenan mucho más allá del momento de sacrificio. Las comunidades de Jalisco, que ahora viven con seguridad restaurada, nunca conocerán el nombre de la gente que hizo posible su tranquilidad. Pero esa ignorancia es precisamente el tipo de éxito que operaciones encubiertas buscan cambiar realidad sin necesidad de crédito público. David comprendió finalmente que el verdadero legado no está en medallas o titulares, sino en vidas protegidas, familias seguras y criminales derrotados por inteligencia que superó violencia. El vagabundo invisible ganó la guerra siendo olvidable y ese olvido voluntario es su victoria más completa. Si esta historia te impactó, te invito a suscribirte al canal para no perderte más narrativas sobre justicia, sacrificio y la lucha silenciosa que transforma comunidades. Dale like a este vídeo y déjame en los comentarios tu reflexión más honesta. ¿Qué lección te llevas sobre el costo verdadero de hacer lo correcto cuando nadie está mirando? Tu opinión enriquece esta comunidad de personas que valoran historias reales que nos enseñan sobre el carácter humano en sus expresiones más extremas y nobles. Yes.